entender esto como diferentes capítulos de una película que tiene varios hilos que la van atravesando, ¿no? Sí, cuando uno por ahí reflexiona acerca de Cristina, convengamos que a partir ya del 2008, ¿no? Por ahí si hay un registro, una memoria que uno tiene que hacer ese esfuerzo, fue blanco de ataques que tenía que ver básicamente con su condición de mujer, con su condición de irreverente hacia algunos poderes reales, continuando el proceso de transformación iniciado en el año 2003. Pero en este caso, digo, uno habría que analizar o recurrir a la frase hecha, vieron que le avisábamos, ¿no? Con esto de que en su momento fueron las bolsas mortuorias, como se acordarán todos y todas, en Plaza de Mayo. Recordemos que hace muy poco tiempo Cristina sufrió la pedrada de su lugar de trabajo durante 1 hora y media. El despacho en el Congreso, sí. 1 hora y media estuvieron tirándole piedras. Los diferentes discursos de odio que veíamos en los grandes medios de comunicación, ya desde un lugar, desde un lugar tan visceral y ya es difícil definirlo cuando uno piensa en los comunicadores públicos, canales como América 2, bueno, América 24, bueno, y los grandes medios de comunicación. Digo, se me ocurrió la imagen de Viviana Canosa, ¿no? Con esto que siempre ponía en ese lugar. Y después el alegato político de 9 días del fiscal Luciani, que fue generando, obviamente, si bien son voces, insisto, que necesitan ser amplificadas por los grandes medios de comunicación, lo cierto es que generan este contexto. Y que derivó, bueno, en lo que vimos en la noche del viernes, en el intento de atentado, que no es Cristina solamente, no es la vicepresidenta, sino la conductora del proyecto político al cual pertenecemos, con todo lo que eso implica, ¿no? Y si uno hace un poco de revisionismo, es cierto también que el Movimiento Nacional y Popular, ya del año 55, es el que sufre todo el tiempo este tipo de agresiones, estos embates y estos ataques en función de la posibilidad de generar proyectos políticos que tengan en cuenta la mayoría y que toquen intereses de sectores que siempre fueron un poco lo mismo, ¿no? A mí no estoy de acuerdo con sobreactuar la posibilidad de poder decir son los cómplices de la dictadura. Lo cierto es que los intereses económicos que hay atrás de estos sectores dominantes que proponen este país para muy muy pocos, con privilegios para muy muy pocos, generalmente son los mismos apellidos, los mismos sectores y las mismas lugares donde vemos cotidianamente que reafirman esta agresión permanente hacia los, en este caso, adversarios políticos. Adversarios, dicho en la categoría de nuestro proyecto político, evidentemente son enemigos a atacar desde los que promueven este contexto que habilita este tipo de conductas. Hablas entonces de bueno, ciertos sectores que atacan al peronismo, que es algo que es que sucede a diario. Hablas del ataque al despacho, del ataque a la casa, del hecho que estamos hablando ahora. ¿Por qué crees que tienen la posibilidad de ser tan burdos en esto, digo, y después seguir instalando que en realidad el odio, que en realidad la violencia está de este lado? Porque hay un sector de la sociedad que espera ese tipo de mensaje. Yo insisto que los personas son minoritarios y que hay una competencia por un sector de la oposición. Bueno, lo decía Máximo hace muy pocos días, ¿no? A ver quién. Yo entiendo que lo decía metafóricamente, lamentablemente después lo vimos el viernes llevado a la realidad. A ver quién mata al primer peronista, ¿no? Que quién mata al peronismo, lo decía anteriormente, es una posibilidad, es un sueño húmedo de la oposición, de los sectores dominantes de nuestro país, del año 55 a esta parte. Hoy estamos en un momento, como lo hemos estado también en otros momentos de la historia, la gravedad del hecho es que hay una democracia tan consolidada, porque es cierto que nuestra sociedad ha logrado consolidar un sistema democrático que se ha visto, bueno, en la movilización de ayer, que de alguna manera fue una repetición de lo que fue la movilización del 2017 contra el 2x1, el intento del fallo que intentaba beneficiar a los genocidas.
y que eso está consolidado. Y me parece que es para remarcar la voluntad de gran parte del pueblo argentino de seguir eligiendo vivir en un sistema democrático. Y estar muy, muy atentos, condenar, repudiar y generar los mecanismos para el esclarecimiento rápido de ya, no solamente la autoría material, que está bastante esclarecida, sino la autoría intelectual, que es un poco lo que venimos hablando, porque ese es el mecanismo que tiene la democracia para dar respuesta rápido ante estos hechos que ocurrieron como el hecho del viernes. Y después que la mayoría del sistema político, bueno, habrá que ver cómo operaron estos repudios para saber realmente quién elige a la democracia o quién está pensando en otro sistema para la representatividad en nuestro país. Recién decías que no fueron intentos de disparo solamente hacia Cristina, y bueno, lo que dijo también el gobernador ayer fue que me distraje un poco con el tema ese que circulaba también ayer en la movilización, que bueno, que no era solamente un atentado hacia la vicepresidenta y todo lo que eso implica, sino hacia la democracia. Ese atentado, ¿hacia qué democracia crees que es y por qué, digamos, se centraliza en Cristina, pero bueno, abarca también un montón de otras cosas? Es interesante, es la democracia que hace honor a su etimología, de alguna manera, ¿no? Y en Cristina representa la democracia de las mayorías. Sabemos muy bien que Cristina representa aquel gobierno que le dio voz a los que no tenían voz, aquel gobierno que escuchó a las minorías y transformó de alguna manera el reclamo de esta minoría. Cuando estoy pensando en las minorías, estoy pensando en las minorías de la diversidad, las minorías que estaban siendo excluidas del modelo productivo, las minorías de un sector del empresariado. También es importante remarcar esta cuestión que tenemos con el intento constante del movimiento nacional y popular de intentar constituir un empresariado nacional en relación a un modelo productivo que no es solamente industrialista, porque no estamos en la década del 50, pero lo cierto es que sí que haya un empresariado nacional que se vea claramente beneficiado por las políticas económicas, junto con un sector agropecuario, que son los sectores que se vienen beneficiando con esta política. Digo esto del empresariado porque a veces cuando uno ve algunos gestos del empresariado nacional, no puede dejar de acordarse de Jauretche y esta noción del medio pelo, ¿no? Este empresariado o esta clase dominante que se ve claramente beneficiada con las políticas de los gobiernos populares y en lugar de reinvertir para aumentar la producción y empujar para que consolidar una sociedad más justa y equitativa donde todos y todas podamos tener la posibilidad de desarrollarse, no, deriva sus dividendos al exterior y después, bueno, también la fugan. Hubo presidentes también que toman empréstitos para justamente fugarla. Volviendo a esa democracia, me parece que tiene que ver con justamente la democracia para las mayorías. Pasa que, bueno, hay una resistencia, hay sectores que siguen pregonando que este país tiene que ser un país para pocos, un país con privilegios para pocos, y que bajo eslogan que ya están totalmente perimidos, intentan interpelar a un sector de la sociedad. Ya lo vimos gobernar hace 4 años. Parece que de acá al presente es, además de consolidar la democracia, cuidar a nuestra vicepresidenta, el deber de todos y todas es profundizar las medidas económicas de este gobierno para que sean incluidos cada vez más sectores y que dentro de 1 año y medio tengamos la posibilidad de poder continuar dirigiendo la conducción política de este país como única garantía para aquellos y aquellas que nada tienen, poder pensar algún desarrollo de una vida digna en el marco de la democracia. Mati, recién en el corte hablábamos un poco de la cantidad de pibes y pibas, de jóvenes que había en esa plaza. Bueno, en tu calidad no solo de subsecretario de Derechos Humanos, sino también de referente político de la provincia de Buenos Aires y de militante, digo, a estos pibes y pibas que por primera vez empiezan a presenciar la violencia política, la escalada de esa violencia, inclusive, bueno, lo que vimos todos y todas, que es un tiro en la cara de la presidenta, de la expresidenta y actual vicepresidenta, que afortunadamente no salió. ¿Qué mensaje vos les da a esos pibes y esas pibas para que ese miedo, ese veneno, ese odio que se intenta instalar desde ciertos sectores no los acorrale y sigan participando, sigan organizándose y sigan estando en esas plazas de la democracia? Comentaba con ustedes, ni bien llegué, que lo que más me gustó de la plaza fue la cantidad de pibes y pibas que asistieron. De hecho, yo acudí con mi hijo, pero porque sentí la necesidad de que en esta plaza había que
tenían que estar los pibes y las pibas, tenían que estar el sector más dinámico de nuestra sociedad y aquellos con los cuales seguramente va a ser la garantía que nuestro modelo democrático pueda seguir consolidándose. Siempre es difícil, a mí siempre me costó darle un mensaje a los pibes y a las pibas, porque entiendo que cada uno de su lugar tiene que, cuando está, bueno, es un militante, tiene que a través de las acciones proponer un camino para consolidar, y después los pibes y las pibas son los que de alguna manera siguen eligiendo cómo organizarse. Es una generación que ya no sé si decir que creció en el medio de las políticas del kirchnerismo, pero lo cierto que es totalmente saludable, que es una generación que sigue eligiendo la democracia como sistema político, sigue condenando o condena la violencia política, y creo que eso es saludable, ¿no? Cuando uno piensa en los jóvenes y la violencia, cómo está entrelazado o entramada la violencia, que haya gran parte de los jóvenes que en el marco de la política propongan la movilización, como decimos nosotros, el amor por sobre la violencia en el marco de la política, me parece que hace una mejor, más y mejor democracia. Y eso es, yo me vine muy contento de esa plaza, sobre todo por la cantidad de pibes y pibas que vi, organizado, desorganizado, pero lo cierto que estaban ahí apoyando a nuestra vicepresidenta y también apoyando a la democracia. Hablábamos también de los repudios dentro de la República Argentina, pero también es importante la cantidad de repudios, rechazos a este hecho en el mundo entero, ¿no? Desde el secretario de Estados Unidos hasta el portavoz ruso, desde el Papa hasta el secretario de la ONU, el presidente español Pedro Sánchez, todos los presidentes de nuestro continente. También en esta situación está como espejo la situación en Brasil que atravesó Dilma Rousseff, el expresidente Lula da Silva, que en un mes va a volver a ser presidente sin ningún lugar a dudas. Y en este contexto internacional, ¿no? Hablábamos de las responsabilidades materiales, pero también de las responsabilidades intelectuales y esa necesidad que existe de llegar a fondo en la investigación de este tema y cómo ahí también se puede expandir esta red a otros países de la región. ¿Por qué no? Sí, lo cierto es que cuando hablamos de la realidad de los líderes que encararon transformaciones en sus gobiernos en los últimos 15, 20 años en América Latina, vemos que se repite una lógica de este lawfare, ¿no? De la persecución mediática y judicial, constantemente, repetidamente. Por eso también la rápida reacción de muchos referentes latinoamericanos ante el ataque, en este caso a Cristina. Obviamente estamos hablando acá de una gravedad inusitada porque fue una pistola que no se disparó o no se activó a menos de 1 metro de la vicepresidenta, porque hoy estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero lo cierto, para remarcar la gravedad también, si bien hubo líderes populares que fueron perseguidos y reencarcelados por este poder real a través de las nuevas armas que tienen estos sectores que, a diferencia de los 70, utilizaban las Fuerzas Armadas como mecanismo para imposición de sus políticas, hoy utilizan otro tipo de armas que son la mediática y la judicial para instalar agenda, no escapan a esta lógica de lawfare, que es la herramienta por la cual se valen los poderes reales para poder imponer sus gobiernos o destruir, aniquilar al oponente político. En este caso no es casualidad que sea la conductora del proyecto político al cual pertenecemos y pertenece la mayoría del pueblo argentino, así que siempre son muy saludables estas muestras de repudio y acompañamiento en el marco del sistema democrático. Y por fuera, vos nombrabas al Papa y nombrabas otros dirigentes sociales, también me parece que es importantísimo y hay que tomar nota de esos apoyos y esos repudios, porque hacen también a la consolidación del sistema democrático.